Muy buenas tardes, queridas familias, ¿cómo están? Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas, sus familias. En este año 2025 ya hemos vivido el primer mes y se nos espera un año lleno de la misericordia y de las bendiciones del Señor, ¿no es verdad? Bien, vamos hoy día a la palabra del Señor y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a tener una lectura del capítulo 2, versículo 35, Jeremías 2, 35, hasta capítulo 3, versículo 5. Es el pasaje que hoy día nos convoca. Dice así Jeremías 2, 35. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por este privilegio de poder venir a tu presencia, adorarte, alabarte, reconocerte como nuestro Dios. Y también, Señor, a pedir la guía de tu Espíritu Santo para que no solo nos hable a cada uno de nosotros, sino para que sensibilice nuestros corazones y podamos recibir el consejo de tu palabra y ponerla por práctica. Sí, Señor, tú nos dejas tu palabra para que podamos vivir en ella, en obediencia, y así, Señor, vivir una vida abundante que te honre y te glorifica a ti. Te ruego, Señor, que esto se haga una realidad en cada uno de mis hermanos, en cada una de sus vidas, sus familias, y tu bendición, Señor, les guarde y les visite con toda prosperidad en sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy día llegamos al final de lo que llamo el primer mensaje de Jeremías al pueblo de Judá. Este comenzó en el capítulo 2 y termina en el capítulo 3, versículo 5. Y estuve revisando y repasando todo el mensaje de Jeremías a Judá, y la verdad es que me embarga un sentir de tristeza, incluso de cierta indignación en mi corazón. Tristeza de ver cuán duro es el corazón del hombre frente a Dios. Cuán duro es el corazón del hombre. E indignación porque mi Dios no merece tan horrible desprecio como Judá realmente respondió a Dios. Y hoy día como el mundo responde y como tanta gente responde al Señor. Quizás podría agregar una tercera sensación que me embarga cuando reviso este mensaje, y es preocupación, porque lo mismo que le hizo el pueblo de Judá a nuestro Dios, hoy día ya, mire, desde nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, desde nuestra nación, nuestro continente, el mundo entero, el ser humano le está haciendo exactamente lo mismo al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Judá a
a nuestro Dios. Mire, si voy al versículo 5, haciendo un breve resumen, nos dice ahí en ese versículo que ellos se alejaron de Dios. Y hoy día yo veo un mundo totalmente alejado de Dios. En el versículo 6, y no dijeron, significa que ellos no preguntaron por Dios, no se interesan por Dios. En el versículo 7 la Biblia me dice de que ellos se contaminaron. Y eso es la realidad de muchas personas hoy. Versículo 8 me habla de los sacerdotes, ni siquiera los líderes religiosos de la nación conocieron a Dios. Y así también sucede hoy día en el mundo. Ya vemos los sacerdotes que se visten diferente, que tienen una vida diferente al común de la gente, pero no conocen a Dios. Luego veo que 3 veces Jeremías les dice a este pueblo que dejaron a Dios. En el versículo 13, me dejaron a mí, fuente de agua viva. En el versículo 17, ya no te acarrió esto el haber dejado al Señor. Versículo 19, ya nos habla también de cuán malo y amargo es el haber dejado. 3 veces le hace énfasis Jeremías al pueblo de que ha dejado al Señor. Y tampoco vemos que tuvieron temor de Dios. Nunca tuvieron temor de Dios. Más bien en el versículo 20, ya desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré. Le han dado esa respuesta al Señor, no vamos a servir a Dios. En el versículo 29 nos habla de que han porfiado con Dios y todos vosotros prevaricasteis contra mí. Todos han prevaricado contra Dios. Esa palabra prevaricar es muy fuerte en el original porque significa una traición a Dios con la máxima alevosía. Significa ofender a Dios de la peor manera. Significa que han pecado profundamente con plena conciencia contra el Señor. Y en el versículo 32 nos dice ya que ellos se han olvidado de mí por innumerables días. Se olvidaron al final, en última instancia, del Señor. Puede ver entonces lo que han hecho este pueblo de Judá con Dios, cuán profundo fue su pecado. Incluso se dieron hasta el satanismo y lo vimos en el último mensaje. En el versículo 34 dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, porque esta nación se dio al ocultismo e incluso al satanismo, porque en el valle de Hinnom sacrificaban a sus hijos, a sus pequeños, a un ídolo abominable, el ídolo de Moloch. ¡Cuánta perversión ha cometido Judá, siendo un pueblo amado y escogido por Dios! Incluso ahora en el versículo 34, ya ellos están diciendo ya que el Señor ya no les va a culpar. Dice en el 35 mejor, soy inocente. Dice que Dios no va a caer sobre ellos en juicio, no he pecado. Y creo que hablamos un poco de ese pecado ya imperdonable, blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando uno lee estos versículos 35, prácticamente queda descorazonado. Casi no puede entender cómo Judá, frente a toda esta lista de acciones pecaminosas, puede decir, soy inocente, no he pecado. Yo creo que es el colmo. Ya es la mentira más grande que se haya escuchado. Por eso es que hablé de un pecado imperdonable, porque es un descaro imperdonable. Es la falta total de arrepentimiento de Israel, diciendo, soy inocente, no he pecado. Y cuando llegamos a ese punto, en toda vida, en todo ser humano, ahí ya no hay más vuelta que darle. Y Dios le dice, vas a ir a juicio. He aquí yo entraré en juicio contigo, te juzgaré y no tendrás escapatorio. Mira, Judá, tu pecado ha llegado hasta el cielo y tú no has querido venir a mí en arrepentimiento. Has rechazado la única vía de escape.
Por lo tanto, solo te espera una horrenda expectación de juicio. Y así continuamos con el mensaje de Jeremías para concluirlo en esta noche. Versículo 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza. La imagen de prisioneros, de esclavos, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Interesante el versículo 36. Dice, ¿para qué? ¿Para qué discurres tantos cambiando tus caminos? ¿Para qué? ¿De qué te sirve ir de aquí para allá, hacer este u otro plan, si al final el juicio de Dios te alcanzará? ¿Para qué, Judá? Me recuerda la solemne pregunta del Señor Jesucristo, ya en relación a la vida del hombre que no considera a Dios. Y Jesús les preguntó en una oportunidad, ¿de qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ya vivir una vida de tanto esfuerzo para ganar y pierde su alma? Lo más importante. ¿Cuántas vidas se pueden ver reflejadas en estos versículos? Y Dios te dice, querido amigo, dime, ¿qué no has intentado en tu vida? ¿Qué no has intentado? Seguramente has seguido el camino de Asiria. Ese camino de Asiria en este versículo 36 está representando al camino de la religiosidad, el camino de la religión, el camino de la idolatría, y no solo de la religión blanca, que podríamos decir un cristianismo adulterado, sino que incluso a la religión oscura, como el mismo ocultismo. Todo eso surgió ahí en Asiria. Es símbolo de la idolatría y de la religiosidad. ¿De qué te ha servido, Judá, seguir ese camino? ¿Acaso no sigues igual con tu vacío? ¿Y cuántas personas hoy día abrazan una religión ya y sin embargo llegan a la idolatría y a ciertos ritos y ciertas prácticas, pero siguen vacío ya? Y al final pueden terminar de ese camino como Judá, avergonzada, frustrada, y entonces se van a otro camino, a Egipto. Es el camino del mundo, es el camino del mundo. ¿Qué te ha faltado ya de experimentar en el mundo, en tu vida? Te lo digo honestamente. ¿No es verdad que pensaste llenar tu vida con el materialismo? Porque eso enseña el mundo y no pasa nada. ¿Cuánta gente millonaria, rica, y vemos que están vacías? Incluso muchos de ellos, aún a nivel de juventud, se suicidan. ¿Qué es eso? Ya parece que tampoco ese materialismo ya llena el vacío espiritual del hombre. Te fuiste entonces en el mundo a los placeres, te enredaste y te contaminaste, y mira cómo estás. Quizás después pensaste, la solución está en los amigos, ahí está, y tampoco funciona, porque también hasta los amigos más íntimos te pueden fallar, y luego te encerraste en ti mismo. Dime, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? Y querido amigo, quiero decirte que cualquiera sea el camino que sigas, quedarás avergonzado, frustrado, vacío, insatisfecho, porque el único camino es Cristo Jesús. Es el único que satisface, es el único que da plenitud de vida. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que fuera de Cristo solo nos espera un vacío, una vergüenza, una frustración, y por último, como vemos en este versículo, es esclavitud. El versículo 37, también de allí, cualquiera sea el camino que elijas, terminarás esclavo, esclavizado. Saldrás con tus manos sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque Dios ha desechado aquello en lo cual tú estás confiando.
y no vas a prosperar en ese camino, solo en Cristo. Así que, hermanos, realmente tenemos que salir de ese camino. Querido amigo, en esta tarde te pido en el nombre del Señor que medites en tu vida y todos los caminos que quizás has golpeado y en los cuales has caminado, pero que no te dan satisfacción. Hermanos, siempre va el hombre en cualquier camino terminar en esclavitud, porque solo Cristo da libertad. Mire, la religión esclaviza, el mundo esclaviza, el pecado esclaviza. Y esto lo enseñó el Señor Jesús. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, podemos ir y ver que en el versículo 34 Dios está hablando, Jesús está hablando con los fariseos y los judíos y dice en el 34 que les respondió Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos están en pecado y siguen cargando su pecado y son esclavos del pecado. Y el esclavo, no queda en la casa para siempre. Es decir, no va a heredar en la vida eterna, el cielo, la casa de Dios con él, sino que es el hijo. Entonces hay que aceptar a Cristo para ser hijo y entonces tener acceso a la vida eterna, a la casa celestial para siempre. Eso es lo que enseña el Señor Jesús. Por eso, versículo 36, así que si el Hijo, solo Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libre. Y esta noche Cristo quiere libertarte. Déjate de seguir otros caminos. Mira, también de allí vas a salir con tus manos sobre la cabeza, esclavizado. ¿Por qué? Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas. ¿En quién estás confiando? Si no tienes tu fe, tu confianza puesta en Cristo, entonces la tienes que tener puesta en otro camino y vas a terminar esclavizado. Y dice el versículo que no prosperarás por ellos. Querido amigo, te pregunto esta noche, ¿en qué o en quién estás poniendo tu confianza? Si no es en Cristo Jesús, no prosperarás, porque solo Cristo es digno de nuestra confianza. Mire, esto el Padre lo confirmó cuando Cristo va a comenzar su ministerio. En su bautismo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es a Él a quien hay que seguir, porque en Él Dios se agrada. Él es la provisión de Dios para todo ser humano. Más tarde, cuando el Señor Jesucristo se transfigura delante de 3 de sus apóstoles en el monte de la transfiguración, también se oyó la voz del Padre desde el cielo decir: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces tenemos que seguir a Cristo y escuchar siempre y responder a la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hay que confiar en última instancia solamente en el Señor. Todo lo demás ha sido desechado por Dios. Así que, amigo, ¿en qué estás confiando tú? Si es en la religión, la Biblia dice desechado. En el mundo, desechado. En ti mismo, desechado. En un santo, desechado. En una virgen, desechado. En Cristo Jesús, aprobado. Así que ven hoy a Cristo Jesús y no sigas como el pueblo de Judá, que no quiso arrepentirse y prefirió seguir en su camino de pecado frente a Dios. Quizás me puedes decir: ¿y si acepto a Cristo? Yo te digo, vas a ser libre. Y si tú me preguntas, ¿y cómo puedo continuar
esa libertad? Cristo también dio la respuesta en este mismo pasaje de Juan capítulo 8. Ya en el versículo 31 dice que Cristo le dijo a los judíos que habían creído en él, ya estos judíos por creer en Cristo ya han sido libertados y entran como tú y yo en una vida cristiana. ¿Cómo puedo vivir mi vida cristiana de triunfo en triunfo? ¿Cómo puedo vivir mi vida cristiana en libertad, esa que tú me has dado cuando te acepté, Señor? Cristo les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, tú vas a seguir siendo libre en la medida de que continúas obedeciendo la palabra del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en la medida de que conocen mi palabra y me siguen como discípulos, obedeciendo la palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Así que la vida cristiana es una vida de libertad en Cristo en la medida de que me impregno de la palabra del Señor y vivo la palabra del Señor. Pero este pueblo de Judá, vuelvo a Jeremías, este pueblo de Judá fue hallado culpable. Y no solamente es culpable por su falta de arrepentimiento, sino que Dios le va a mostrar que el pecado principal que han cometido contra el Señor es la infidelidad de Israel. Y eso está en el capítulo 3 del versículo 1 al 5. Así que vamos al capítulo 3, versículo 1. Dicen... Si dice el pueblo esto es porque el pueblo lo cree y porque el pueblo lo practica. Es más, porque esto está en la ley. Así que dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Entonces acá Jeremías los confronta con una realidad que ellos saben y que ellos practican, ¿ya? Si alguno de ustedes le da carta de divorcio, le da carta de repudio, deja a su mujer y esta entonces es echada y se va de la vida del primer esposo, pero rehace su vida y se junta a otro hombre, un segundo esposo, ¿volverá el primer esposo a ella alguna vez más? No es la respuesta, porque no será tal tierra del todo amancillada. Yo puedo ver a todo el pueblo responder a estas preguntas, pero por ningún motivo no la va a aceptar jamás. Ella se ha hecho inmunda como un leproso, no puede volver a recibirla. Además, Jeremías, la ley de Moisés lo prohíbe. Sí, la ley de Moisés prohíbe esta situación. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 24, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Deuteronomio 24, voy a leer el versículo 1 al 4 para que usted vea el ejemplo completo que Jeremías les presenta a Judá. Dice 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, esta mujer podrá rehacer su vida y casarse con otro hombre. Pero si este segundo esposo la aborreciere, ¿ya? Y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiese muerto, o sea, quedó viuda, ¿ya? En segunda matrimonio, segundas nupcias esta mujer, ¿ya? El postrer hombre que la tomó, y si hubiera muerto el postrer hombre, el segundo esposo que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que el judío tenía por ley, por lo tanto era imposible esta situación. Ya según Jeremías
ya según la ley es abominación, no se puede. Ahora escuche en este versículo cómo continúa, ¿ya? Tú pues, le habla a Judá, tú pues, Judá, no solo ya te fuiste y te comprometiste con un segundo esposo, con un segundo hombre, sino que tú, Judá, has fornicado con muchos amigos, con muchos hombres, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hermano, este versículo para mí es un versículo extraordinario, es un versículo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios le dice, Judá, tú, si pecaras como dice la ley, tú estarías fuera. Pero tú has pecado mucho más allá de la ley, porque tú te has transformado en una mujer infiel, en una verdadera ramera, porque te has ido a fornicar con muchos amigos, aún a pesar de que estás mucho más manchada que el ejemplo de la ley. Dice Dios, vuélvete a mí, dice Jehová. Hermanos, este versículo, para que comienza en la conclusión del mensaje de Jeremías, ya yo veo toda la gracia del Señor. Esto es gracia, esto es amor incondicional, esto es plenitud de misericordia para esa mujer, para Judá. En todo el mensaje hasta aquí usted no encuentra ninguna palabra de invitación, ninguna palabra de llamamiento. Más bien en todo el mensaje hay una denuncia del pecado, hay una exhortación, hay una reprensión. Pero ahora al terminar Jeremías hace el llamado de Dios, la invitación de Dios y dice, vuélvete a mí. Qué palabras más dulces, qué palabras de esperanza, qué palabras de gracia. Usted ha visto el pecado horrible de Judá, pero ahora en estas tres palabras se puede ver todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la gracia de Dios. Y querido amigo, esta es la médula del evangelio, esta es la médula de las buenas nuevas, de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y querido amigo, en tu vida y en mi vida es igual que con Judá. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto lo enseñó el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, porque en ese pasaje, en Romanos 5, versículo 20, Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir los mandatos del Señor a causa de su caída. No puede, por lo tanto va a quedar como un pecador imposibilitado de salvarse a sí mismo. Y cuando el pecado abunda, entonces, más cuando el pecado abundó, dice que sobreabundó la gracia de Dios. El único camino de salvación es por la gracia de Dios. Él toma la iniciativa en su amor por ti y por mí y nos regala la salvación en el sacrificio completo, consumado, perfecto de su Hijo Jesucristo, para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado te lleva a un destino eterno de muerte espiritual, de condenación, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. El único que te puede dar vida eterna es mediante Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es el Dios de toda gracia. Gloria a Dios. La ley me dice que me condena, pero la gracia de Dios me salva. Y eso también lo dice Efesios 2, 8, 9. De memoria lo decimos. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, ¿ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación, no es de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras. El hombre no puede salvarse por obras. El hombre no puede salvarse porque no puede cumplir
todos los mandamientos del Señor 3 veces santo. Y la Biblia dice que si falta a uno, se hace transgresor de todos. Así que es una imposibilidad del hombre salvarse a sí mismo, ni siquiera por la religión, solamente por el sacrificio de Cristo, la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que, hermanos, aquí vemos que la salvación no es por obra, es por gracia. Así que hay que dar gracias a Dios por su gracia, por su amor incondicional. Y amigo, yo te ruego que vengas hoy a la gracia de Dios, que te ampares bajo el manto de la gracia del Señor. Tú sabes que has pecado, pero no importa cuál sea tu pecado. Mira el pecado de Judá. Llegó a lo más bajo, ¿ya? Y aún cuando tú estés en tu peor estado, Dios hoy te invita porque te ama. Vuélvete a mí. Y ahí está la primera y gran invitación del Señor a tu vida. Vuélvete a mí, dice el Señor. Él le dice a Judá, alza tus ojos a las alturas. ¿Por qué? Porque se refiere a los lugares altos. Esos lugares altos que Judá en toda la nación había edificado como centros de idolatría. Esa era la infidelidad de Judá, el haber dejado a su Dios y haberse ido tras ídolos. Los lugares altos, alza tus ojos a las alturas, a esos lugares, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Está llena la nación de esa idolatría. Eso muestra tu infidelidad. Es interesante notar que muchos de los lugares de adoración hasta el día de hoy están en la altura. Ya en Santiago, uno de los cerros principales de la ciudad es el Cerro San Cristóbal, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay en el Cerro San Cristóbal? La imagen más grande visible de muchas partes de Santiago, que es la imagen de la Virgen, ¿ya? Que tiene a la luna bajo sus pies y que está aplastando a la serpiente. Una abominación de lo que es la palabra verdadera del Señor. Es interesante, pero así, si voy a Brasil, voy a ver en el Corcovado ya el Cristo ahí. Y obviamente que hoy en día todos esos lugares se han transformado en zonas de turismo, pero detrás la intención y el mensaje que hay es que ahí están tus dioses en imágenes, en imágenes. Y Dios dijo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos. Así que rompemos el primero y segundo más grande mandamiento. Así que los lugares altos. Hermanos, Dios, así como hoy día le dice a Judá, alza tus ojos a las alturas, yo creo que Dios hoy día te está diciendo, alza tus ojos hacia tu interior. Mira cómo está tu vida frente al Señor. ¿Y qué encontrarás? A lo mejor hay idolatría, a lo mejor hay mucha religiosidad, a lo mejor hay mucho pecado, a lo mejor hay esclavitud, a lo mejor hay vicios, a lo mejor hay muchas cosas, tanto de palabra, de hechos como hasta de omisión, que han ofendido al Señor. Tienes que venir a Cristo Jesús, porque no hay otra posibilidad de salvación. Dice, alza tus ojos a la altura y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas como ellos, para ellos como árabe en el desierto. O sea, si no está ya ahí exhibiéndose como una ramera, entonces aquí la imagen es como el árabe, un hombre de negocio, un hombre que entra en componenda, en trueques, que se llena de los negocios de la vida, pero está alejado del negocio de mi padre, diría Jesús a los 12 años, el negocio de mi padre, ahí debo estar. Tú no estás a lo mejor ya involucrado en una vida de relación, de comunión con el Señor. Si es así, seguramente estás haciendo muchas cosas y estás tomando muchos caminos. Eso hizo Judá, y aquí queda representado en este versículo. Y con tu maldad has contaminado la tierra. Y termina el versículo diciéndome, pero el resultado final es que te has contaminado. El resultado es que Judá contaminó su
tierra. No crea que ellos tienen un problema como las contaminaciones físicas que hoy día se ven en el mundo. Ya muchas ciudades están contaminadas en el aire con el smog. Otras ciudades están contaminadas sus mares por la basura, por el plástico, porque un carguero ya se derramó petróleo. Mire, hay mucha contaminación física. Está contaminada la tierra, pero lo más grave para Dios es la contaminación espiritual que está en el centro del corazón del hombre. Y eso es lo que le está hablando Dios aquí a Judá y a ti y a mí. Se refiere a la verdadera contaminación del corazón, que es una contaminación moral, es una contaminación social, es una contaminación en última instancia espiritual, es una contaminación espiritual. Y hermanos, eso yo veo que ha sucedido en nuestros países, en nuestro continente y en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre, ese hombre que vivió y formaba parte de Judá, es el mismo, no ha cambiado. Es peor, quizás ha empeorado. Pero, hermanos, esa contaminación solo el Señor puede limpiarla. Es una contaminación interna, es una contaminación del corazón. Y el único que puede cambiar tu corazón es el Señor. Cuando tú, hombre, le aceptas a Él como Salvador y Señor. Como Salvador y Señor. Yo veo que todas las naciones están contaminadas, que este mundo, en las autoridades, en los gobiernos, dictaminan leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios. Ya vimos como el aborto, lo vemos en los movimientos LGTB, matrimonios del mismo sexo, confusión, y a todo nivel ya hay una promoción de lo promiscuo, de lo que daña al hombre. Bueno, hermanos, no voy a seguir compartiendo sobre esto, pero el Señor advierte que en los postreros tiempos, y puede leer 2 de Timoteo capítulo 3, los primeros versículos, ahí nos da un cuadro de cómo van a ser los hombres, ¿ya? Y los vemos llenos de pecado, ¿ya? ¿Qué le pasó a Judá por su contaminación? Versículo 3, para ir avanzando. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Qué versículo? Hermanos, las consecuencias del pecado son múltiples. Pero para esta nación agrícola ya la sequía es una maldición. Y yo creo que hoy día también la sequía a cualquier nación la golpea fuertemente en su economía porque paraliza, destruye la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Y esto yo lo he visto incluso en mi propio país. Es interesante. Ya Candy se sorprendió de muchas cosas en Chile. Pero una de las cosas que me comentó que le llamaba mucho la atención es que ella, que estuvo 2 años en Santiago de Chile estaba en sequía porque ella nunca vio llover en Chile. 2 años. Acostumbrada a las lluvias tropicales de acá de Miami. Eso le llamó mucho la atención. Quizás nuestro país también está como Judá, ya arrastrando consecuencias de su pecado frente al Señor. La sequía, hermano. Y muchas veces cuando nos golpea, entonces cualquier problema, el hombre busca a Dios, busca al Señor y clama en oración buscando misericordia. No sé si ha pensado que quizás a veces hay momentos en naciones que no se merecen la misericordia de Dios. ¿Sabes qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías cuando este pueblo estuvo en sequía? Mire, avance al capítulo 14. En el capítulo 14 se nos
revela, en versículo 1 arriba hay un título, mensaje con motivo de la sequía. ¿Qué es lo que está viviendo Judá? Sequía. Y entonces Dios le dijo a Jeremías en medio de la sequía de Judá, y seguramente porque estaban orando a Dios para que cambiara la situación de la sequía, dice en el versículo 11, en relación a la sequía, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Wow, ese sí que es versículo fuerte. No ruegues, no sigas orando a mí para que yo transforme esta sequía en lluvia. No lo hagas. Hermano, ¿puede sentir usted cómo está sintiendo el corazón de Dios? Él está cansado de nuestro pecado. Él está aburrido de tener que soportarnos. Sí, nos ama enormemente, pero a veces está cansado. Y eso es lo que sucedió aquí con Judá. Y hermano, ¿quiere usted lluvia para nuestra nación? ¿Quiere usted lluvia? ¿Quiere usted bendición para su propia vida, que a lo mejor también está en sequía espiritual, está seco por dentro? ¿Sabe? Yo creo que no basta con una simple oración. Hay que humillarse al Señor. Hay que sentir dolor por las almas, por los perdidos. Hay que sentir dolor y humillarse delante del Señor. Quizás hay que hacer ayuno y oración si quieres bendición. Ya no dice eso en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, ya, y buscar en mi rostro, si se arrepintieren, si cambiaran su forma de vivir y me buscaren, entonces en base a su decisión, a su arrepentimiento, que parte con reconocimiento de pecado y humillación, yo sanaré su tierra. Eso dice segunda de Crónicas 7:14, ¿no es verdad? No lo busqué, lo dije, lo parafraseé en forma un poquito de memoria. Hermanos, pero en este versículo nos muestra cuál es la raíz de todo, ¿ya? No quisiste tener vergüenza. Lo mismo que el versículo 35, soy inocente, no he pecado. No quisiste tener vergüenza. Lo que está a la raíz del corazón de todos estos hombres de Judá es que no quieren humillarse. Y si no quieren humillarse es porque están llenos de orgullo. Es la soberbia, es el orgullo del hombre el que le impide venir a abrazar a Cristo, a tomar un paso de arrepentimiento, de humillación para tener bendición en su vida, para que la sequía se transforme en manantiales de aguas vivas, de ríos que corran y que dan refrigerio. Hay que venir al Señor. Entonces el Señor, viendo esta soberbia, este orgullo, en el versículo 4 va endureciendo su postura y dice, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Está diciendo Dios a Judá, por favor no me llames más Padre mío, no me llames más Padre mío, me cansé, me aburrí. Eso es lo que pasa. Y hermano, no podemos abusar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes cuándo la puerta se puede cerrar. Así pasó en Génesis. Se cerró, Dios cerró la puerta del arca. Y solo se salvaron 8 personas y comenzó todo de nuevo. Así me enseña el Señor Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes, que se cerró la puerta y 5 que no tenían el aceite en sus lámparas quedaron fuera. Y ya no hubo remedio. Entonces eso está advirtiendo Dios aquí a Judá. Judá, no me llames más Padre mío. No me llames más Padre mío, ¿ya? ¿Y cuántas personas realmente viven una vida como aquí se expresa? Se van por diferentes caminos, ya se contaminan
caen, a veces se levantan en sus propias fuerzas, y cuando uno les habla de Dios, a veces tienen una respuesta rápida, a flor de labios. Yo siempre he tenido a Dios en mi vida. ¿Ya? Dios siempre ha estado conmigo. Y uno ve sus vidas y dice, wow, qué incongruencia. Porque sabe que están llenos de pecado y saben que nunca han venido a abrazar en fe al verdadero Dios, que es Jesucristo el Salvador. Pero ellos dicen que siempre lo han tenido, porque están confundidos en que por tener una religión creen que Dios está con ellos y nunca han tenido una comunión profunda con el Señor. ¿No es verdad? Así que no me llames más Padre mío, ¿ya? Y termino en el versículo 5. ¿Guardará su enojo para siempre Dios? ¿Eternamente lo guardará? Mire la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? La respuesta es no, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios está lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor por ti, ¿ya? Y él mismo da la respuesta en el versículo 12, por ejemplo, dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete. Dios siempre da una oportunidad, pero puede que un día se cierre la puerta. Tú no puedes estar jugando, porque tú no tienes tu vida asegurada. No sabes si mañana estás vivo o si ya has pasado a otra vida. Tú no sabes si mañana viene el Señor Jesucristo y los creyentes se van con Él y tú a lo mejor no alcanzas a tomar tu decisión. Pero aquí en este versículo la respuesta la da el Señor. ¿Guardará su enojo para siempre? Y al final dice, no guardaré para siempre el enojo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene abierta la puerta de la gracia en Cristo y pide, vuélvete a mí, vuélvete, Israel. No quiero hacer caer mi ira sobre ti porque soy misericordioso. Porque soy misericordioso, no guardaré para siempre el enojo, pero tienes que hacer esto. Versículo 13, reconoce tu pecado. No digas, soy inocente, no he pecado. Reconoce, humíllate delante del Señor, confiesa tu pecado. Tú has prevaricado contra Dios, tú has prevaricado, tú has traicionado al Señor con tus actos, con tu vida, y convertíos, arrepiéntete y conviértete al Señor, y entonces vas a tener abierta la gracia. La gracia te va a inundar. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará Judá? No. Gracias a Dios que su paciencia y misericordia hacia mi vida, hacia tu vida es infinita. Pero querido amigo, te repito, no abuses de su misericordia, no abuses de su paciencia. Vuélvete hoy al Señor. Él te ama tal como eres y Él quiere hoy cubrirte y protegerte con su misericordia. ¿Sabe por qué? Versículo 5 termina, porque aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Te quiero salvar porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Porque en toda tu vida, piensa cuántos has pecado contra el Señor por tus labios. ¿Acaso no has mentido? ¿Acaso no has engañado? ¿Acaso no has proclamado el nombre de Dios en vano? ¿Acaso con tus labios no has herido? Tú estás lleno de pecado con tus labios, dice Dios. Estás lleno. ¿Cuántas maldades pudiste? Las has hecho porque estás contaminado. Tu pecado está claro en tu vida. Has cometido pecados de palabra, has cometido pecados de hechos. De hecho, tus acciones, tus actitudes. Sí, tú has robado. Sí, tú has robado. Si te has quedado con un vuelto, ya que te dio una cajera equivocadamente y no lo has devuelto, has robado. Tú has hecho muchas cosas en tu vida. Y Dios dice, eres pecador.
pero vuélvete a mí. Por favor, no digas soy inocente, no he pecado. Ven hoy a Cristo Jesús arrepentido por tus pecados y acéptale como tu Salvador personal y Él te va a perdonar, Él te va a recibir, Él te va a restaurar, Él te va a libertar de la esclavitud del pecado. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Ven hoy al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta experiencia de la nación de Judá, oh Señor, vemos al hombre que es igual hoy día. Y Señor, todo hombre es pecador de palabra, de hechos, como termina el mensaje. Pero tú, Señor, dices, no guardaré para siempre mi enojo si tú te vuelves a mí, si tú reconoces y confiesas tu pecado y si tú te arrepientes y aceptas mi regalo de salvación que me costó todo, porque yo no escatimé ni a mi propio hijo, sino que lo entregué a morir en tu lugar en la cruz. Él derramó su sangre para que tú fueras limpio. Pero si tú rechazas a Cristo Jesús y su sacrificio, tú estás condenado a una vida eterna en el infierno, no en la presencia de Dios. Así que te ruego, querido amigo, hoy ven a Cristo y acéptale como tu Salvador. Amén. Amén.